Ven, sígueme. 2026. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 12. Génesis. Capítulos del 42 al 50. Lección asignada del 16 al 22 de marzo de 2026. Titulado Dios lo encaminó para bien. Habían pasado unos 22 años desde que los hermanos de José lo habían vendido como esclavo. José había sufrido muchas pruebas, incluso falsas acusaciones y encarcelación. Cuando por fin volvió a ver a sus hermanos, José era señor de toda la tierra de Egipto, y solo el faraón lo superaba en autoridad. Podría haberse vengado de ellos con facilidad, y teniendo en cuenta lo que le habían hecho a él, aquello hubiera sido comprensible. Sin embargo, José los perdonó. No solo eso, sino que también los ayudó a ver el propósito divino de su sufrimiento. Dios lo encaminó a bien, les dijo, ya que el sufrimiento lo colocó en posición de salvar a toda la casa de su padre de la hambruna. En muchos sentidos, José fue como Jesucristo. A pesar de que nuestros pecados le causaron a Jesús gran sufrimiento, Él nos ofrece el perdón y nos libera a todos de un destino mucho peor que el hambre. Ya sea que necesitemos recibir el perdón o perdonar, en algún momento todos tenemos que hacer ambas cosas. El ejemplo de José nos señala al Salvador, la verdadera fuente de sanación y reconciliación. Como subtítulo, Dios me envió delante de vosotros para preservaros. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 45, los versículos del 5 al 7, y en el capítulo 47, el versículo 12. ¿Usted ha notado alguna similitud entre la vida de José y la misión expiatoria de Jesucristo? Para ver algunos ejemplos de esta comparación, se recomienda leer una serie de versículos que estudiaremos a continuación. La primera comparación se hará acerca de Génesis, capítulo 37, el versículo 3, el cual dice lo siguiente. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Este versículo se puede comparar con Mateo, capítulo 3, el versículo 17, el cual dice lo siguiente. Y he aquí, una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Otros versículos que podemos comparar se encuentran en Génesis, capítulo 37, los versículos del 26 al 28, los cuales se leerán a continuación. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y estos llevaron a José a Egipto. Estos versículos se pueden comparar con Mateo, capítulo 26, los versículos del 14 al 16, los cuales dicen lo siguiente. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué más queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le pasaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Otra serie de versículos que podemos comparar se encuentra en Génesis, capítulo 45, los versículos del 5 al 7, los cuales se leerán a continuación. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los que no habrá arada ni siega.
Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Estos versículos se pueden comparar con Lucas, capítulo 4, el versículo 18, el cual dice lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los quebrantados. El último versículo que compararemos en este bloque de lectura se encuentra en Génesis, capítulo 47, el versículo 12, el cual dice lo siguiente: Y alimentaba a José con pan a su padre, y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de sus hijos. Este versículo lo compararemos con Juan, en el capítulo 6, el versículo 35, el cual dice lo siguiente: Y Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Medite a continuación. ¿Qué impresiones recibió usted sobre el Salvador y su misión al comparar estos pasajes de las Escrituras? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El perdón trae sanación. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 45, así como también en el capítulo 50, los versículos del 15 al 21. Leer en cuanto a cómo José perdonó a sus hermanos las cosas terribles que habían hecho puede inspirarle a usted a pensar en alguien a quien esté luchando usted por perdonar actualmente. Las siguientes preguntas y casos de estudio pueden ayudarle en cuanto se esfuerce usted por poner en práctica este principio. Para analizar este primer punto de reflexión, a continuación se leerá en Génesis, el capítulo 37, el cual estudiaremos a continuación. Y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió:
heme aquí. Y él le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán. Y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, y bálsamo y mirra, y descendían para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y éstos llevaron a José a Egipto. Y Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es o no la túnica de tu hijo. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia le devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, porque yo enlutado descenderé hasta mi hijo al Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia. Ahora medite a continuación. ¿Por qué debió haber sido difícil para José perdonar a sus hermanos? Medite brevemente. Como sabemos según la historia, José perdonó a sus hermanos. Para ver algunas de las experiencias o actitudes que tuvo José durante este proceso de perdón, a continuación se leerá en Génesis, en el capítulo 45, los versículos del 1 al 15, los cuales estudiaremos a continuación. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos,
yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los que no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre, y decidle: Así dice tu hijo José: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todo lo que tienes. Y he aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa, y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Continuando con estas experiencias de perdón que tuvo José, a continuación se leerá en Génesis capítulo 50 los versículos del 15 al 21, los cuales dicen lo siguiente. Y viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: Quizá nos aborrezca José, y nos dé el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: Tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: Así diréis a José: Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Y vinieron también sus hermanos, y se postraron delante de él y dijeron: Aquí nos tienes por siervos tuyos. Y les respondió José: No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Después de haber estudiado estos versículos, medite a continuación. ¿Qué experiencias o actitudes pudieron haberle dado la fuerza a José para perdonar a sus hermanos? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué bendiciones se produjeron a raíz de que José perdonó a sus hermanos? Medite nuevamente. Ahora medite a continuación. ¿Cómo era la relación en la familia de Jacob al comienzo de la historia de José? Medite brevemente.
Ahora medite. ¿Cómo era la relación en la familia de Jacob al final de esa historia? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué rumbo distinto habrían tomado las cosas si José no hubiera estado dispuesto a perdonar? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Considere escribir el nombre de alguien que pueda necesitar el perdón de usted, ya sea que esa persona haya pedido o no ese perdón. Coloque pausa a este recurso de audio y haga este ejercicio ahora mismo. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para invitar el poder sanador del Salvador en esta situación de perdón? Medite brevemente. Si este ejercicio de perdonar pareciera demasiado difícil, se le invita a considerar repasar el consejo del elder Gerrit W. Gong en su mensaje titulado Felices y para siempre. Para hacer este ejercicio, a continuación estudiaremos los últimos 6 párrafos del mensaje titulado Felices y para siempre, por el elder Gerrit W. Gong, del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos este fragmento a continuación. Y por último, quinto, tal como enseña la regla de oro, una simetría santificadora entre el arrepentimiento y el perdón nos invita a ofrecer a los demás lo que nosotros mismos necesitamos y deseamos. En ocasiones nuestra disposición a perdonar a los demás nos habilita, tanto a nosotros como a ellos, a creer que podemos arrepentirnos y ser perdonados. A veces la disposición a arrepentirnos y la capacidad de perdonar no llegan al mismo tiempo. Nuestro Salvador es nuestro mediador con Dios, pero también nos ayuda a reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás a medida que venimos a Él. Reparar relaciones y sanar corazones es difícil. Tal vez nos resulte imposible hacerlo solos. Sobre todo cuando el dolor y el sufrimiento son intensos, pero los cielos pueden darnos la fortaleza y sabiduría que necesitamos para saber cuándo aferrarnos y cómo dejar ir. Nos sentimos menos solos cuando nos damos cuenta de que no estamos solos. Nuestro Salvador siempre comprende. Con la ayuda de nuestro Salvador, podemos entregarle a Dios nuestro orgullo, nuestras heridas y nuestros pecados. Independientemente de cómo nos sintamos al principio, vamos sanando a medida que confiamos en Él para que sane nuestras relaciones. El Señor, que ve y entiende perfectamente, perdona a quien es su voluntad. Nosotros, que somos imperfectos, debemos perdonar a todos. A medida que venimos a nuestro Salvador, nos centramos menos en nosotros mismos, juzgamos menos y perdonamos más. Confiar en sus méritos, misericordia y gracia puede librarnos de la contención, el enojo, el abuso, el abandono, la injusticia y los desafíos físicos y mentales que en ocasiones acompañan al cuerpo físico en un mundo terrenal. Felices y para siempre no significa que cada relación será feliz y para siempre, pero los 1000 años del milenio que Satanás será atado puede darnos el tiempo necesario y maneras sorprendentes de amar, entender y hacer que las cosas funcionen mientras nos preparamos para la eternidad. La sociabilidad que existe en los cielos la hallamos los unos en los otros. La obra y la gloria de Dios incluye que seamos felices y para siempre.
La vida eterna y la exaltación son conocer a Dios y a Jesucristo, y así por medio del poder divino, donde ellos están, nosotros estaremos. Queridos hermanos y hermanas, Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo amado viven. Ellos ofrecen paz, gozo y sanación y a toda tribu, lengua, a toda familia y a cada uno de nosotros. El profeta del Señor nos muestra el camino. La revelación en los últimos días continúa. Que nos acerquemos más a nuestro Salvador en su santa casa y que Él nos acerque más a Dios y a los unos a los otros a medida que entrelacemos nuestros corazones con compasión, verdad y misericordia cristianas en todas nuestras generaciones, por el tiempo y por toda la eternidad. En Jesucristo eso es posible, en Jesucristo eso es real. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora medite a continuación. ¿Qué pudo encontrar allí, en esos párrafos, que le dé esperanza a usted de que usted puede perdonar? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 64, los versículos del 9 al 11, los cuales dicen lo siguiente. Por tanto, os digo que debéis perdonar los unos a los otros, pues el que no perdona las ofensas de su hermano, queda condenado ante el Señor, porque en él permanece el mayor pecado. Yo, el Señor, perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar, mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. Y debéis decir en vuestros corazones, juzgue Dios entre tú y yo, y te premie de acuerdo con tus hechos. También se recomienda ver el video El perdón aligeró mi carga, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo, Jacob dio bendiciones proféticas a su familia. Esto es correspondiente a Génesis, capítulo 49, el cual estudiaremos a continuación. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste, subiendo a mi lecho. Simeón y Leví son hermanos. Instrumentos de violencia son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Zabulón en puertos de mar habitará, y será para puerto de naves, y su frontera hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, echado entre dos alforjas, y vio que el descanso era bueno, y que la tierra era deleitosa, y bajó su hombro para llevar, y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino,
víbora junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación he esperado, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al final. El pan de hacer será sustancioso, y él dará deleites de rey. Neftalí, sierva suelta que dirá palabras hermosas. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y le causaron amargura, y le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo firme, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. De allí es el pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el que te ayudará, y por el Omnipotente, el que te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y de la matriz. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la coronilla del consagrado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo rapaz. A la mañana comerá la presa, y a la tarde repartirá los despojos. Todas estas son las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo cuando los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: Yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, que está delante de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su esposa. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su esposa. Allí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con su pueblo. Las bendiciones de Jacob y su posteridad contienen vívidos simbolismos, pero no son fáciles de entender. Afortunadamente, el Evangelio restaurado nos ofrece cierta ayuda. Después de haber leído la bendición dada a José, que se encuentra en los versículos que leímos en este bloque de lectura, se le invita a estudiar los siguientes versículos que se leerán a continuación también, y prestar atención al conocimiento que estos le proporcionan. A continuación se leerá en 1 Nefi, en el capítulo 15, el versículo 12, donde se menciona: He aquí, os digo que la casa de Israel fue comparada a un olivo por el Espíritu del Señor, que estaba en nuestro Padre. Y he aquí, ¿no hemos sido desgajados de la casa de Israel? ¿No somos nosotros una rama de la casa de Israel? Ahora leeremos en 2 Nefi, en el capítulo 3, los versículos del 4 al 5, que dicen lo siguiente: Porque he aquí, tú eres el fruto de mis lomos, y yo soy descendiente de José, que fue llevado cautivo a Egipto. Y grandes fueron los convenios que el Señor hizo con José. Por tanto, José realmente vio nuestro día, y recibió del Señor la promesa de que del fruto de sus lomos, el Señor Dios levantaría una rama justa a la casa de Israel. No el Mesías, sino una rama que iba a ser desgajada, mas no obstante, sería recordada en los convenios del Señor, de que el Mesías sería manifestado a ellos en los últimos días, con el espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la luz, sí, de la obscuridad oculta y del cautiverio a la libertad. Ahora leeremos en el libro de Jacob, en el capítulo 2, el versículo 25, donde se menciona: Por tanto, el Señor dice así:
he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 50, el versículo 44, donde se menciona: Por tanto, estoy en medio de vosotros, y soy el buen pastor, y la roca de Israel. El que edifique sobre esta roca, nunca caerá. A continuación se releerá en Génesis, capítulo 49, los versículos del 8 al 12, para leer acerca específicamente de la bendición de Judá. A continuación se leerá en Génesis, capítulo 49, los versículos del 8 al 12, que dicen lo siguiente: Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos son más oscuros que el vino, y sus dientes más blancos que la leche. Recordemos que Jesucristo era descendiente literal de Judá. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que le recuerde a usted al Salvador? Medite brevemente. A continuación se leerá en Apocalipsis, en el capítulo 5, los versículos del 5 al 6, así como también el versículo 9, los cuales dicen lo siguiente: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí, que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido, para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ahora leeremos en 1 Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 14 al 15, que dicen lo siguiente: Y en aquel día, el resto de los de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel, y que son el pueblo del convenio del Señor, y entonces sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados, y también al conocimiento del Evangelio de su Redentor, que Él ministró a sus padres. Por tanto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina, para que sepan cómo venir a Él y ser salvos. Y entonces no se regocijarán en aquel día y alabarán a su sempiterno Dios, su roca y su salvación. Sí, no recibirán en aquel día la fuerza y nutrición de la verdadera vid. Sí, no vendrán al verdadero rebaño de Dios. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 45, el versículo 59, el cual dice lo siguiente: Porque el Señor estará en medio de ellos, y su gloria estará sobre ellos, y Él será su rey y su legislador. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 133, los versículos del 46 al 50, que dicen lo siguiente: Y se dirá: ¿Quién es este que desciende de Dios en el cielo con ropas teñidas? Sí,
de regiones desconocidas, vestidos con su atavío glorioso, que viene en la grandeza de su potencia? Y él dirá: soy aquel que hablé en justicia, poderoso para salvar. Y los vestidos del Señor serán rojos, y su ropa como del que ha pisado el lagar. Y tan grande será la gloria de su presencia, que el sol esconderá su faz avergonzado, y la luna retendrá su luz, y las estrellas serán arrojadas de sus lugares, y se oirá su voz: he pisado yo solo el lagar, y he traído juicio sobre todo el pueblo, y nadie estuvo conmigo. Leer, estudiar las bendiciones a los hijos de Jacob que estudiamos en este bloque de lectura podría inspirarle a usted a repasar su propia bendición patriarcal, o si no la tiene aún, a recibirla. Si usted posee su bendición patriarcal, coloque pausa a este recurso de audio y estúdiela ahora mismo. Ahora, después de haber efectuado este ejercicio, medite a continuación. ¿Qué palabras y frases de su bendición patriarcal dirigen sus pensamientos hacia Jesucristo? Medite brevemente. Los miembros que ya han recibido su bendición patriarcal pueden acceder a ella desde la sección Página de inicio de la aplicación Biblioteca del Evangelio, cuando inician sesión con su cuenta de la iglesia. Si usted todavía no ha recibido su bendición patriarcal, se le recomienda meditar al respecto y acercarse a los líderes del sacerdocio de su barrio. Posterior a ello, actúe en consecuencia. También se recomienda estudiar el mensaje La bendición patriarcal, dirección inspirada del Padre Celestial, por el elder Randall K. Bennett, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2023, el cual estudiaremos a continuación. Hermanos y hermanas, me criaron unos padres maravillosos que amaban y enseñaban fielmente el Evangelio a sus hijos. Lamentablemente, mis queridos padres tuvieron dificultades en su matrimonio durante muchos años. Yo era un niño de la primaria cuando se me dijo que era probable que se divorciaran un día y que mis hermanos y yo tendríamos que escoger con cuál de ellos íbamos a vivir. Como resultado, durante años experimenté gran ansiedad. Sin embargo, un regalo de mi Padre Celestial finalmente cambió todo para mí: mi bendición patriarcal. A la edad de 11 años, sintiéndome cada vez más preocupado por la relación entre mis padres, deseé profundamente recibir mi bendición patriarcal. Supe que el Padre Celestial me conocía perfectamente y que conocía mis circunstancias específicas. También sabía que recibiría dirección de Él. Inmediatamente después de cumplir 12 años, recibí mi bendición patriarcal. Eso fue hace más de medio siglo, pero recuerdo vívidamente esa experiencia sagrada. Afortunadamente, contamos con dirección inspirada acerca de las bendiciones patriarcales en el Manual General de la Iglesia. Todo miembro bautizado y digno tiene derecho a recibir una bendición patriarcal, la cual le proporciona dirección inspirada del Padre Celestial. El miembro debe tener la madurez suficiente para entender la importancia y la naturaleza sagrada de tal bendición y comprender la doctrina básica del Evangelio. Lo ideal es que el miembro sea lo suficientemente joven como para que todavía tenga por delante muchas decisiones importantes en la vida. Los líderes del sacerdocio no deben establecer una edad mínima para que los miembros reciban la bendición patriarcal. Cada bendición patriarcal es sagrada, confidencial y personal. La persona que reciba una bendición patriarcal debe atesorar sus palabras, meditarlas
y vivir digna de recibir las bendiciones prometidas en esta vida y en la eternidad. El presidente Russell M. Nelson ha enseñado muchas veces acerca de la importancia de la bendición patriarcal, que brinda a cada uno que la recibe la declaración de su linaje remontándose a Abraham, Isaac y Jacob, y que es escritura personal para ustedes. Mi bendición patriarcal fue de vital importancia para mí cuando era joven por numerosas razones. En primer lugar, mediante el poder del Espíritu Santo, la bendición patriarcal me ayudó a comprender mi identidad verdadera y eterna. ¿Quién era yo realmente y quién podía llegar a ser? Me ayudó a saber, como ha enseñado el presidente Nelson, que yo era un hijo de Dios, un hijo del convenio y un discípulo de Jesucristo. Yo sabía que el Padre Celestial y mi Salvador me conocían y me amaban, y que ellos estaban personalmente implicados en mi vida. Esto me ayudó a tener el deseo de acercarme más a ellos y aumentar mi fe y mi confianza en ellos. Un querido amigo que se unió a la iglesia siendo un joven adulto relató: cuando el patriarca colocó sus manos en mi cabeza y dijo mi nombre, todo cambió. No solo entonces, sino para el resto de mi vida. Inmediatamente sentí que, a través del poder por el cual él habló, se me conocía íntima y profundamente. Las palabras que habló penetraron todo mi ser. Supe que el Padre Celestial me conocía por dentro y por fuera. Saber quién era yo en realidad me ayudó a comprender y a tener el deseo de hacer lo que Dios esperaba de mí. Esto me llevó a estudiar los convenios que había hecho y las bendiciones prometidas en el convenio que Dios hizo con Abraham. Me brindó una perspectiva eterna que me inspiró a guardar mis convenios más plenamente. Estudié mi bendición patriarcal a menudo, como joven, a veces diariamente, lo cual me permitió sentir el consuelo y la influencia orientadora del Espíritu Santo, quien me ayudó a disminuir mi ansiedad conforme seguía sus impresiones. Esto aumentó mi deseo de invitar activamente a la luz, a la verdad y al Espíritu Santo, estudiando las Escrituras y orando a diario, y tratando de estudiar y seguir las enseñanzas del profeta y los apóstoles de Dios con más diligencia. Mi bendición patriarcal también me ayudó a desear ser más sumiso a la voluntad de mi Padre Celestial. Y al centrarme en eso, pude experimentar gozo a pesar de mis circunstancias personales. Cada vez que estudié mi bendición patriarcal, recibí fortaleza espiritual. Cuando mis padres finalmente se divorciaron, mi bendición patriarcal, como enseñó el presidente Thomas S. Monson, se había convertido en un tesoro personal, preciado e invaluable, incluso una leona personal. Por favor, no me malinterpreten, yo no era perfecto, cometía toda clase de errores, pero mi esposa puede confirmar que lo sigo haciendo. Pero mi bendición patriarcal me ayudó a tener el deseo de actuar mejor y ser mejor. Al estudiar mi bendición patriarcal a menudo, aumentó mi deseo de resistir la tentación. Me ayudó a tener el deseo y el valor de arrepentirme. Y el arrepentimiento llegó a ser progresivamente un proceso gozoso. Fue crucial para mí haber recibido mi bendición patriarcal cuando era joven. Y mi testimonio todavía estaba creciendo. Estaré por siempre agradecido de que mis padres y mi obispo comprendieron que mi deseo indicaba que estaba preparado. Cuando tenía 12 años, había menos confusión y menos distracciones que en el mundo de hoy en día. El presidente Nelson ha descrito la actualidad como una de las épocas más complicadas de la historia del mundo. Un mundo saturado de pecado y egocéntrico. Por fortuna,
Los jóvenes actualmente son mucho más maduros que cuando yo tenía 12 años y también tienen que tomar decisiones sumamente importantes en su juventud. Ellos necesitan saber quiénes son en realidad y que Dios los ama y está al tanto de ellos. No todos tendrán el deseo de recibir su bendición patriarcal a la misma edad que yo. Ruego que los miembros que aún no han recibido su bendición patriarcal busquen con espíritu de oración reconocer cuándo están preparados. Les prometo que si se preparan espiritualmente, su experiencia, así como la mía, será sagrada para ustedes. También ruego que aquellos que ya han recibido su bendición patriarcal la estudien y la atesoren. Apreciar mi bendición patriarcal cuando era joven me ha bendecido con valor cuando me sentía desalentado, con consuelo cuando tenía temor, con paz cuando me sentía ansioso, con esperanza cuando me sentía desesperanzado y con gozo cuando más lo necesitaba. Mi bendición patriarcal me ayudó a aumentar mi fe y confianza en mi Padre Celestial y mi Salvador. También aumentó mi amor por ellos. Y aún sigue aumentando. Testifico que las bendiciones patriarcales ofrecen dirección inspirada del Padre Celestial. Testifico de la realidad viviente de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, quienes nos conocen, nos aman y desean bendecirnos. También sé con certeza que el presidente Russell M. Nelson es el profeta de Dios sobre la tierra en la actualidad, en el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: Dios puede ayudarme a hallar significado en mis pruebas. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 50, los versículos del 19 al 21, los cuales se releerán a continuación. Y les respondió José: No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Aunque tal vez no lo haya visto de forma clara cuando lo estaba atravesando, con el tiempo José pudo contemplar en retrospectiva la adversidad que afrontó en Egipto y ver que Dios lo encaminó para bien. Si usted hubiese podido visitar a José mientras estaba en el foso o en la cárcel, ¿cómo lo habría usted consolado? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo pueden ayudarle estos versículos que leímos en este bloque de lectura a usted en los momentos de prueba? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en Doctrina y Convenios la sección 122, la cual estudiaremos a continuación. Los extremos de la tierra indagarán tu nombre. Los necios se burlarán de ti, y el infierno se encolerizará en tu contra. En tanto que los puros de corazón, los sabios, los nobles y los virtuosos buscarán consejo, autoridad y bendiciones de tu mano constantemente. El testimonio de traidores nunca volverá a tu pueblo en contra de ti. Y aunque su influencia te lance en dificultades, y tras rejas y muros, se te estimará con honor. Y de aquí a poco tu voz será más terrible entre tus enemigos que el león feroz, a causa de tu rectitud, y tu Dios te amparará para siempre jamás. Si te es requerido pasar tribulaciones, si te encuentras en peligro entre hermanos falsos, si estás en peligro entre ladrones, si peligras en tierra o mar,
si se te acusa con todo género de acusaciones falsas, si te acometen tus enemigos, si te apartan del lado de tu padre y madre, hermanos y hermanas, si con la espada desenvainada tus enemigos te arrebatan del seno de tu esposa y de tu familia, y tu hijo mayor, que solo tiene 6 años de edad, se prende de tu ropa diciendo: Padre mío, ¿por qué no puedes quedarte con nosotros? Padre mío, ¿qué van a hacer contigo estos hombres? Y si entonces lo echan de tu lado a fuerza de espada, y te arrastran a la cárcel, y tus enemigos te rodean como lobos que buscan la sangre del cordero, si eres echado en el foso o en manos de homicidas, y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. El Hijo del Hombre ha descendido debajo de todo ello. ¿Eres tú mayor que Él? Por tanto, persevera en tu camino, y el sacerdocio quedará contigo, porque los límites de ellos están señalados y no los pueden traspasar. Tus días son conocidos y tus años no serán acortados. No temas, pues, lo que pueda hacer el hombre, porque Dios estará contigo para siempre jamás. También se recomienda escuchar el himno Qué firmes cimientos. El himno número 40 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: Jehová mi Dios levantará a un vidente. Esto es correspondiente a Génesis, en el capítulo 50, los versículos del 24 al 25, los cuales se leerán a continuación. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. A continuación se leerá de la traducción inspirada del profeta José Smith de Génesis, capítulo 50, los versículos del 24 al 38, los cuales dicen lo siguiente. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, y voy a mis padres, y desciendo a mi sepulcro con gozo. El Dios de mi padre Jacob esté con vosotros para libraros de la aflicción en los días de vuestra esclavitud. Porque Jehová me ha visitado, y he recibido la promesa de Jehová de que del fruto de mis lomos Jehová Dios levantará una rama justa de mis lomos. Y a ti, a quien mi padre Jacob ha llamado Israel, te levantará a un profeta, no el Mesías que es llamado Silo. Y este profeta librará a mi pueblo de Egipto en los días de tu servidumbre. Y acontecerá que nuevamente serán esparcidos, y será desgajada una rama, y será llevada a un país lejano. No obstante, serán recordados en los convenios del Señor, cuando venga el Mesías, porque Él se les manifestará en los últimos días con el espíritu de poder, y los sacará de las tinieblas a la luz, de las tinieblas ocultas y del cautiverio a la libertad. Jehová mi Dios levantará a un vidente, el que será un vidente escogido para el fruto de mis lomos. Así me dice Jehová, el Dios de mis padres: Del fruto de tus lomos levantaré a un vidente escogido, y será altamente estimado entre los del fruto de tus lomos. Y a él daré el mandamiento de que efectúe una obra para el fruto de tus lomos, sus hermanos.
y él los llevará al conocimiento de los convenios que yo he hecho con tus padres, y él efectuará toda obra que yo le mande. Y lo haré grande ante mis ojos, porque ejecutará mi obra, y será grande como aquel de quien he dicho que os levantaría para librar a mi pueblo, oh casa de Israel, de la tierra de Egipto. Porque levantaré a un vidente para librar a mi pueblo de la tierra de Egipto, y se llamará Moisés. Y por este nombre él sabrá que es de tu casa, pues será criado por la hija del rey, y será llamado su hijo. Y además del fruto de tus lomos levantaré a un vidente, y a él daré poder para llevar mi palabra a los de tu descendencia. Y no solamente para llevarles mi palabra, dice Jehová, sino para convencerlos de mi palabra, que ya se habrá declarado entre ellos en los últimos días. Por lo tanto, el fruto de tus lomos escribirá, y el fruto de los lomos de Judá escribirá, y lo que escriba el fruto de tus lomos, y también lo que escriba el fruto de los lomos de Judá, crecerán juntamente para confundir las falsas doctrinas, y poner fin a las contenciones, y establecer la paz entre los del fruto de tus lomos, y llevarlos al conocimiento de sus padres en los últimos días, y también al conocimiento de mis convenios, dice Jehová. Y de la debilidad él será hecho fuerte, el día en que mi obra empiece entre todo mi pueblo para restaurarlos, a los que son de la casa de Israel en los últimos días. Y bendeciré a ese vidente, y los que traten de destruirlo serán confundidos, porque te hago esta promesa, pues te recordaré de generación en generación, y su nombre será José, y será igual que el nombre de su padre, y será semejante a ti, porque lo que Jehová lleve a efecto por su mano llevará a mi pueblo a la salvación. Y Jehová juró a José que preservaría a su descendencia para siempre, diciendo: Levantaré a Moisés, y en su mano habrá una vara, y él reunirá a los de mi pueblo, y los conducirá como a rebaño, y herirá las aguas del mar Rojo con su vara, y tendrá prudencia, y escribirá la palabra de Jehová, y no hablará muchas palabras, porque le escribiré mi ley con el dedo de mi propia mano, y prepararé a un portavoz para él, y se llamará su nombre Aarón, y también te será hecho en los últimos días, así como he jurado. Por tanto, José dijo a sus hermanos: Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José confirmó muchas otras cosas a sus hermanos, e hizo jurar a los hijos de Israel diciéndoles: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto, y los hijos de Israel no lo sepultaron, a fin de llevarlo y ponerlo en el sepulcro con su padre. Y así recordaron el juramento que le habían hecho. Ahora medite a continuación. ¿Por qué cree usted que habría sido importante para José saber acerca de Moisés y de José Smith con tantos siglos de anticipación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo cumplió José Smith las profecías declaradas por José acerca de él? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 1, los versículos del 17 al 23, los cuales dicen lo siguiente: Por tanto, yo el Señor, sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra, llamé a mi siervo José Smith, hijo, y le hablé desde los cielos, y le di mandamientos. Y también a otros di mandamientos de proclamar estas cosas al mundo. Y todo esto, para que se cumpliese lo que escribieron los profetas. Lo débil del mundo vendrá, y abatirá a lo fuerte y poderoso,
para que el hombre no aconseje a su prójimo, ni ponga su confianza en el brazo de la carne, sino que todo hombre hable en el nombre de Dios el Señor, el Salvador del mundo, para que también la fe aumente en la tierra, para que se establezca mi convenio sempiterno, para que la plenitud de mi evangelio sea proclamada por los débiles y sencillos, hasta los cabos de la tierra, y ante reyes y gobernantes. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 20, los versículos del 7 al 12, que dicen lo siguiente. Y le dio mandamientos que lo inspiraron, y le dio poder de lo alto para traducir el libro de Mormón, por los medios preparados de antemano, el cual contiene la historia de un pueblo caído, y la plenitud del Evangelio de Jesucristo a los gentiles, y también a los judíos, el cual se dio por inspiración, y se confirma a otros por la ministración de ángeles, y por ellos se declara al mundo, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas, y que Dios inspira a los hombres, y los llama a su santa obra, en esta edad y generación, así como en las antiguas, demostrando por este medio que Él es el mismo Dios, ayer, hoy y para siempre. Amén. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 39, el versículo 11, donde se menciona: Y si haces esto, te he preparado para una obra mayor. Predicarás la plenitud de mi evangelio, que he enviado a estos últimos días, el convenio que he enviado para recobrar a los de mi pueblo, que son de la casa de Israel. Para finalizar este bloque de lectura, a continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 135, el versículo 3, donde se menciona: José Smith, el profeta y vidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. En el breve espacio de 20 años, ha sacado a luz el libro de Mormón, que tradujo por el don y el poder de Dios, y lo ha hecho publicar en 2 continentes. Ha enviado la plenitud del Evangelio sempiterno, que el libro contiene, a los 4 ángulos de la tierra. Ha publicado las revelaciones y los mandamientos que integran este libro de Doctrina y Convenios, así como muchos otros sabios documentos e instrucciones para el beneficio de los hijos de los hombres. Ha congregado a muchos miles de los santos de los últimos días, ha fundado una gran ciudad y ha dejado un nombre y una fama que no pueden fenecer. Vivió grande y murió grande a los ojos de Dios y de su pueblo. Y como la mayoría de los ungidos del Señor, en tiempos antiguos, ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Y lo mismo ha hecho su hermano Jairo. En vida no fueron divididos, y en su muerte no fueron separados. Con esto concluye Ven, sígueme, 2026, para el hogar y la iglesia. Capítulo 12. Génesis, capítulos del 42 al 50. Lección asignada del 16 al 22 de marzo de 2026, titulado Dios lo encaminó a bien.